Bien, buenos días. Soy Rafael Audiver, abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo, Derecho Ambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona, tarea que llevo desarrollando desde el año 1989, cuando entré como becario, y que luego ya con contrato formalizado a partir del año 96. En los últimos 15 años aproximadamente he estado dando clases en Derecho Ambiental y en las mismas hemos tenido la suerte de conocer a la doctora Carme Valls, a la cual pues ha tenido el gusto de venir, la verdad, con unas sesiones de un interés excepcional en su contenido, de ahí también, digamos, la sesión programada de hoy, y también dar las gracias a la colaboración con Santiago Cultura, con quien tenemos una excelente relación personal y también profesional en este ámbito, digamos, ambiental y de salud tan importante y a veces tan poco conocido y agradecido desde un punto de vista, digamos, de la protección que merece los dos vectores, ¿no? Querría también disculparme por el hecho de que la sesión no sea presencial. Me hubiera gustado estar presencialmente, pero por motivos personales no podré estar, lo lamento. Pero bueno, como habrá otras jornadas y otras ocasiones que estamos programando y que seguramente no serán muy lejanas en el tiempo, pues seguro que entonces podremos coincidir, vuelvo a decir, de una forma personal. En todo caso, no quería dejar de participar en esta jornada y nuevamente agradecer a los organizadores la oportunidad que me dan. Bien, para hablar de salud y medio ambiente, uno de los temas que comentábamos en la última conferencia de la doctora Carme Valls en Derecho Ambiental, en las sesiones de Derecho Ambiental en la Facultad de Ciencias Ambientales, es que este vector salud, de protección de la salud, no es el vector más protegido desde un punto de vista normativo. Es decir, es evidente que la salud hoy día, y más en una época de pandemia y pospandemia, espero, es un vector que las administraciones tienen en cuenta desde el punto de vista de infecciones, de protección de las personas, etcétera. Pero no es un vector que se tenga especialmente, digamos, en consideración o una consideración reforzada desde el punto de vista, digamos, de la aplicación de los diversos vectores ambientales, especialmente a la hora de autorizar determinadas actividades. Me explico. El contexto normativo que tenemos en materia ambiental es un contexto en el cual tenemos una normativa que deriva de la Unión Europea. Esta normativa, digamos, es la que condiciona la soberanía de los estados a la hora de poder, digamos, articular también normas jurídicas de protección en materia ambiental y por ende en materia de salud. Y por tanto, esta soberanía que tendrían los estados en el marco de su subsidiariedad y en el marco también de lo que es su régimen de protección específico, quedaría condicionado por lo que es la Unión Europea, por las normas que se dictan, directivas, decisiones y reglamentos, que al final de todo son los que se transponen, los que se aplican y demás, ¿no? Entonces, es decir, hay un primer paraguas, que es el normativo, desde un punto de vista comunitario, que condiciona la acción de los estados, ¿no? Dentro de los estados, como sabemos, existen regiones, existen comunidades autónomas, los Länder en Alemania, o otras formas de descentralización política, en su caso, desde un punto de vista, digamos, administrativo jurídico, y cada uno de los estados, en base a principios, como decíamos, de subsidiariedad, de proximidad, de corrección, de prevención, aplicarán estas normas en atención a los problemas ambientales o de salud que quieran en este sentido proteger, ¿no? Por tanto, es una cuestión compleja y que se ha intentado armonizar a nivel comunitario, pero que al final, vuelvo a decir, hay una libertad por parte de los estados para, digamos, su aplicación, ¿no? Y esto es interesante porque al final los estados también pueden ser laboratorios, digamos, para poder innovar desde un punto de vista normativo, es interesante, pero por otro lado también genera unas disfunciones a veces en relación a las políticas que aplican los diversos estados que son complejas desde un punto de vista normativo, ¿no? Me explico, es decir, pueden haber eh, evidentemente normativas estatales específicas o regionales muy proteccionistas
y pueden haber otras normativas que sean menos proteccionistas y que al final de todo, digamos, generen la sensación de que esa protección o necesaria protección ambiental y de salud, digamos, no es la adecuada. En el ámbito estatal, y bajando, digamos, a lo que es el Estado español, es evidente que al final las comunidades autónomas tienen una capacidad legislativa y de gestión de desarrollo de la normativa estatal. Es decir, por un lado, el Estado puede legislar desde un punto de vista básico, ¿vale? Es decir, uniforme a todas las comunidades autónomas y de mínimos para todas las comunidades autónomas. Y luego las comunidades autónomas tienen una capacidad legislativa en el marco de sus parlamentos y también reglamentaria, ¿no? Con lo cual puede haber comunidades autónomas, puede ser, me da igual, el caso de Cataluña, de Madrid o de, es igual, o de Cantabria, ¿vale? Que al final tengan una normativa más avanzada, ¿vale? Desde un punto de vista proteccionista, y puede haber otras comunidades autónomas que legítimamente se sientan confortables con la legislación básica del Estado y por tanto es la que aplican pues en su caso, ¿no? En este marco, claro, es evidente que hay un principio de subsidiariedad, es decir, yo puedo hacer lo que considere más oportuno en mi territorio en atención a los problemas que quiero afrontar o que quiero corregir o que quiero arreglar, ¿no? Pero también es verdad que esas disfunciones, a veces, digamos, autonómicas, generan esa sensación que decíamos, es decir, es que el vector X, ¿vale? Luego hablaremos, no está lo suficientemente protegido. O el vector salud, que es un vector esencial en cualquier actividad, digamos, desde un punto de vista colectivo social o desde un punto de vista industrial particular, también debe estar esencialmente protegido. Por tanto, si no existen unas normas, digamos, comunes que determinen dónde están los límites a los riesgos que se generan, tenemos la particularidad y el riesgo de que ese vector no esté correctamente protegido. Y eso es lo que detectamos y lo que comentábamos con la doctora Carme Valls y con el señor Santiago Coutura en la última sesión, ¿no? Es decir, existe una normativa específica ambiental reforzada, interesante en su aplicación y seguramente muy avanzada en relación a lo que era hace 20 años, por supuesto que sí, pero el vector salud no está, digamos, bien definido desde el punto de vista de esa necesaria intervención administrativa en el marco de esta protección, ¿no? Aquí hacemos un inciso porque las sesiones de la doctora Carme Valls en la Universidad Autónoma son sesiones dirigidas a transmitir a los alumnos digamos, los riesgos que se derivan de determinadas actividades humanas sobre la salud, no solo es la incidencia sobre el medio ambiente, sino sobre la salud específica. Y la verdad es que los alumnos y alumnas, si me permiten la expresión, alucinaban porque decían, bueno, claro, es que este vector que nos está explicando usted hoy, nosotros no lo tenemos introducido en la carrera, por tanto lo que nos explica es absolutamente novedoso, nos interesa muchísimo y además nos gustaría que hubiera por lo menos una asignatura pues que tratara este tema de forma directa, no tangencial como nosotros hacemos a través de la asignatura de Derecho Ambiental, ¿no? Y esto lo recojo y siempre lo transmito desde un punto de vista también curricular a la dirección correspondiente del grado, ¿no? De momento no hemos tenido, digamos, demasiado éxito, pero yo creo que poco a poco, digamos, se irá introduciendo. Por tanto, el contexto normativo no es un contexto favorable desde el punto de vista de este necesario ligamen entre medio ambiente y salud. Falta mucho por recorrer, incluso a nivel académico, incluso a nivel, digamos, propiamente, digamos, curricular, y en una demanda que además tienen los propios, vuelvo a decir, alumnos, alumnas, centros de investigación en este sentido. Yo creo que iremos avanzando, pero hace falta dar un paso más hacia allá. Desde el punto de vista de la trascendencia entre salud y medio ambiente, no entraré o no me quiero enrollar mucho, digamos, en lo que es el marco introductorio, pero lo que sí es necesario a nivel general es que la administración pública, a la hora de informar los diversos vectores de las actividades públicas, privadas, colectivas, industriales, particulares, lo que decíamos antes, que tengan un impacto sobre el medio ambiente o salud, introduzcan este vector como un vector de necesario análisis y condicionamiento de aquellas actividades que desarrollamos. El tráfico es un ejemplo. Es decir, existen muchas teorías sobre la regulación del tráfico, sobre la transformación de las ciudades, etcétera, etcétera.
El vector principal en este caso, evidentemente, es la contaminación atmosférica, pero es que lo que influye la contaminación atmosférica en la salud es las muertes que se producen cada año por infartos o por otras enfermedades cardiovasculares que se pueden derivar o incluso respiratorias que se pueden derivar desde el punto de vista, digamos, de salud, de protección de la salud desde un punto de vista médico. Por tanto, o analizamos los temas en profundidad, no solo desde el punto de vista del impacto económico, la transitoriedad hacia medidas más específicas, sino también desde el punto de vista de la necesaria prevención que se puede generar en relación a la salud humana, o si no, seguramente iremos errados tanto en el diagnóstico como en las soluciones que en este sentido se puedan adoptar. Um, los diversos vectores ambientales, esto es clarísimo en todos los vectores ambientales. Si nosotros hablamos del tema aguas, es verdad que la protección del medio ambiente no solo debe tener una visión, digamos, antropocéntrica desde el punto de vista de la protección de la persona en sí. Es evidente que el medio ambiente merece protección por sí mismo, pero si protegemos las aguas, no solo lo vamos a hacer en relación a lo que es ese medio, que tiene una biodiversidad, que tiene unos valores a proteger, etcétera, etcétera, sino que lo vamos a hacer, evidentemente, en relación a lo que es la protección de la salud humana y desde el punto de vista de la mejor calidad, digamos, de ese medio, digamos, acuático, para que eso revierta también en las condiciones en las cuales nosotros vivimos. Un ejemplo sería clarísimo en el medio marino. Los microplásticos no solo afectan, digamos, a la fauna marina, también pueden afectar, evidentemente, a lo que es la salud humana. Y no hablemos de las aguas continentales. Las aguas continentales tienen un régimen absolutamente incisivo sobre la salud humana y sobre pequeñas partículas que al final de todo están incidiendo en lo que es nuestra salud desde un punto de vista individual, colectivo, y que la Administración evidentemente tendría la obligación de proteger y que nosotros también deberíamos exigir a esa Administración una mayor, digamos, exigencia, perdón la redundancia, en relación a los límites máximos de emisión o a los límites máximos de determinadas sustancias que posteriormente pueden incidir en el medio ambiente. Esto es un cambio de mentalidad. Ya sé que lo que estoy diciendo, alguien dirá, esto es obvio, pero no es lo que en este momento se está haciendo. Es decir, hay una incidencia, vuelvo a decir, ambiental, preventiva, que se está cubriendo, pero deberíamos ir más allá en relación al impacto sobre la salud humana, ¿no? Es verdad que en materia de aguas, en los últimos 30 años, el Estado español en su conjunto y comunidades autónomas como la que estamos aquí hoy en Cataluña ha experimentado un cambio radical desde el punto de vista de la limpieza y calidad de las aguas, de los caudales, perdón, mínimos de mantenimiento, etcétera. Es verdad, los planes hidrológicos pues más o menos han funcionado para mantener esos caudales mínimos, para mantener esa calidad, etcétera, etcétera, pero también es verdad que al final de todo hace falta una actuación más reforzada desde un punto de vista, vuelvo a decir, administrativo o normativo. En el caso de la atmósfera, que es otro vector que tengo, digamos, anotado para valorar, es lo que decíamos antes, tráfico en las ciudades, contaminación atmosférica derivada de la actividad industrial, todo lo que afecta a emisiones, por ejemplo, se habla mucho y es un debate muy abierto, que es digamos, la disociación entre lo que es el crecimiento económico o la separación entre lo que es el crecimiento económico y lo que es la protección ambiental y de la salud, ¿no? Los cruceros de Barcelona, el turismo, el tráfico aéreo, etcétera. Es decir, hay una contaminación directa por parte de las industrias que desde un punto de vista empresarial, industrial, está bastante controlado desde un punto de vista de intervención administrativa y de análisis de los diversos vectores en este sentido. Nos consta, además, nos dedicamos a esto, sabemos que las actividades hoy día están infinitamente más controladas que hace 20 años, por tanto, casi diríamos que el sector industrial es uno de los más controlados, de los más fiscalizados y de los que, en cierta manera, pueden llegar a cumplir de una manera más adecuada, ¿vale? Evidentemente hay singularidades, hay casos concretos y podríamos discutir mucho sobre el tema, pero la intervención administrativa es bastante sólida en este sentido, ¿eh? Desde el punto de vista preventivo y luego posteriormente de control. Pero las emisiones difusas o las emisiones que se generan derivadas, lo que decíamos, de tráfico rodado,
en donde tiene que haber una necesaria transformación hacia todo el sistema eléctrico o de hidrógeno o de donde quieran ir. No soy técnico, no tengo la solución ni la puedo dar, pero sí que es verdad que tiene que haber sistemas alternativos y más en un país como este, en donde las energías renovables deberían ser una prioridad que de momento no lo son. Es decir, la Administración no está potenciando la instalación de parques de renovables, de fotovoltaicas y demás para sustituir a los combustibles sólidos. Con lo cual, si no existe esa transformación hacia un sistema más limpio, es imposible que en nuestras ciudades tengamos una menor contaminación atmosférica, que tengamos unas menores emisiones y, por tanto, una menor afectación a la salud. Y aquí es donde entro en un tema normativo. La normativa es demasiado laxa. Es decir, tendría que haber una normativa específica en donde se determinaran unos plazos concretos para sustituir los combustibles fósiles por energías renovables que permitieran a su vez una transformación en el parque rodado, en el sistema energético, etc., ¿vale? Que generarán esa menor emisión y por tanto esa menor incidencia ambiental. La normativa es poco ambiciosa. Y cuando se habla del plan de agenda climática para el año 2030, para el año 2035, que ya se está diciendo que no habrán coches de combustión, etcétera, estamos llegando tarde. Es decir, el cambio climático, evidentemente, es una piedad, ¿vale? Lo tenemos encima y no hace falta poner demasiados ejemplos, más allá incluso de las olas de calor que ya estamos sufriendo en el mes de mayo, similares a las de agosto, y por solo hablar de nuestro país y no de otros países, lo estamos sufriendo. Y luego, por otro lado, desde un punto de nuestra salud, desde el punto de vista de nuestra salud colectiva, es evidente que no existe un marco de protección adecuado, ¿vale?, para poder, digamos, incidir en políticas que sean más incisivas, si me permitís, más agresivas desde el punto de vista de la protección ambiental. En materia de residuos, y aquí querría hacer también una especial incidencia, si nos fijamos en la Ley 7/22 de residuos y suelos contaminados de reciente aprobación y publicación, nos encontramos un poco con lo mismo. Nos están determinando digamos, límites temporales en la producción y reducción de residuos, ¿vale? Para el año 2035 o para el año 2030, a unos plazos realmente largos en el tiempo. Ya sé que tiene que haber una transición, ya sé que el sistema industrial funciona como funciona, no somos naif en este sentido, pero sí que es verdad que esa transformación tiene que ser rápida, tiene que ser eficiente y además tiene que ser rentable desde un punto de vista social y desde un punto de vista industrial. El mejor residuo es el que no existe. Es decir, las políticas de prevención, al final de todo, son las que tienen que tener una virtualidad y una fuerza más importante de cara a lo que es la propia producción y a todo lo que nos encontramos nosotros como consumidores, como usuarios, además depredadores en muchos casos, digamos, en el mercado y de forma continuada, ¿no? Por tanto, lo que no podemos hacer de ninguna manera es digamos, aprobar normativas que al final de todo, como pasa, vuelvo a decir, con la Ley 7/2022, que nos determinen que, oiga, en el año 2035, pues tendremos que reducir en un 70%, un 25%, un 50% los residuos X en peso y tal. No, es que no es solo eso, es que son los microplásticos, es que es todo lo que estamos vertiendo, lo que decíamos antes al mar, es todo lo que nos estamos bebiendo, es todo lo que nos estamos contaminando. ¿Protección del medio ambiente? Por supuesto que sí, pero es que el medio ambiente también forma parte, digamos, de lo que es el núcleo duro de protección personal en esa visión, vuelvo a decir, antropocéntrica, que no es la única, pero que es necesaria y, si me permitís, también un poco olvidada desde un punto de vista jurídico. En el caso del ruido, es lo mismo, es decir, la agresión ambiental que se sufre de forma continua en las ciudades, municipios de nuestro país es impresionante y hay una ley del ruido muy dura y hay sentencias de lo penal muy duras en relación a lo que es esta emisión. Tiene que haber un control, tiene que haber unos límites y vuelvo a decir, no lo centremos solo en el tema industrial. Las industrias son las que aplican más medidas correctoras, probablemente por medios, porque les conviene y para evitar también sanciones de la administración y también por un tema de responsabilidad ambiental corporativa. Pero desde un punto de vista social, solo pensemos en grandes ciudades, da igual, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bilbao, donde sea, en donde los niveles de ruido son estratosféricos. No puedes tener la ventana abierta, no hay un cuidado de las calles, no hay una protección de la salud mental de las personas para evitar eso que nos está
digamos, llegando a cada momento y que nos está afectando. Y sería aplicable lo que decíamos antes, a la contaminación atmosférica, al residuo, a las aguas, a olores, cualquier otro vector que en este sentido. Encuentren ustedes, dentro de las referencias, digamos, normativas de todos estos vectores que estoy comentando, referencias directas a la protección de la salud. Claro que se menciona, por supuesto que sí, solo faltaría, pero las medidas tienen que ser consecuentes. Si no son consecuentes, eso no sirve desde un punto de vista colectivo, ¿no? ¿Cómo mejorar todo esto? En primer lugar, ahí tiene que haber una presión sobre el legislador. Esto es evidente a la hora de transponer las directivas comunitarias. Si no hay esta presión sobre el legislador, es imposible que tengamos un cambio normativo que sea adecuado. Y lo digo en forma genérica, luego podríamos entrar en cualquiera de los vectores mencionados y en cada una de la normativa que conocemos bien desde un punto de vista concreto. Pero si no hay esa presión, y en segundo lugar, desde un punto de vista también administrativo, es decir, las administraciones públicas, y vuelvo a decir, no solo en el control de lo que son las actividades industriales, sino en el control de toda actividad social que genere un impacto, debería tener las ideas muy claras a la hora de aplicar determinados parámetros de protección de la salud que sean factibles, porque si eso no se aplica, no llegaremos en ningún momento a esa necesaria protección desde un punto de vista, digamos, colectivo y de salud, ¿no? En este país y en todas partes, o en muchas partes del mundo, siempre jugamos a la corrección. No nos preocupemos, tenemos un sistema de salud estupendo, por supuesto que sí. Tenemos un sistema de corrección y de atención a las personas estupendo. Bueno, puede ser, etcétera. No, pero oiga, a mí lo que me interesa es la prevención, es lo que decíamos del residuo. El mejor residuo es el que no se genera. Mejor residuo, el mejor impacto es el que no se genera. No quiero contaminación atmosférica, quiero una transformación social hacia un sistema de renovables. La administración sea valiente, que actúe en el territorio y que haga entender que tenemos que tener un procedimiento estandarizado de cambio total en lo que son, por ejemplo, en lo que es la generación de energía, absolutamente diferente a lo que hemos vivido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos en el pasado. Eso se ha acabado. El otro día hablaban en las reuniones estas del G7, hablaban del peak oil, de que Arabia y los Emiratos ya no pueden producir más petróleo. Pues oiga, mire, es su problema, va a ser nuestro problema, pero si nos transformamos pronto, todo eso también será una ventaja desde un punto de vista social. Por tanto, transformación legislativa, procedimientos administrativos que sean contundentes y que sean claros y valientes en relación a las políticas que se deben aplicar. Los políticos deben ser valientes, si no, no pueden estar en política. Y luego, por otro lado, que exista una transformación también en los usos sociales, energéticos y demás, que haga que todos estos cambios en la protección de la salud pues sean correctos y se puedan aplicar y sean factibles. Por supuesto que sí, hay una transitoriedad, no lo niego, pero que nos fijemos unos límites ambiciosos y que se cumplan y que al final de todo nuestro vector salud sea especialmente protegido. Además, acompañado, y acabo, con mecanismos económicos. Es decir, todo esto no será posible si no existe un mecanismo económico de prevención, de corrección, de atención a las personas y de paliación de los efectos que se puede generar con toda esta contaminación, con todas estas emisiones que estamos recibiendo, si no va acompañado de un presupuesto adecuado, no solo de atención, digamos, a las personas desde un punto de vista de su sensibilidad personal, etcétera, etcétera, ¿no? Sino desde el punto de vista de protección de la salud y de atención y acompañamiento cuando estos impactos se generan. Esto merece, casi como que diría aquel, un ministerio, merece una ley propia, merece un régimen jurídico propio. Bien, creo que he copado el tiempo que se me había otorgado. Reitero mi agradecimiento a la doctora Carmo Aels, al señor Santiago Coutura también por la oportunidad de haberme podido, digamos, expresar en este sentido. Me gustaría profundizar en este tema. Creo que debe ser objeto de estudio, análisis científico y también práctico y administrativo y espero que esta sesión que se hace hoy pues tenga continuidad en el tiempo y por supuesto a su entera disposición para lo que puedan necesitar. Un fuerte abrazo y gracias. Adiós.